Estimados amigos televidentes y quienes nos acompañan por el canal de YouTube, mi nombre es Hugo Carvajal y es un placer para mí darle la bienvenida a este nuevo programa Camino hacia la Integración. Este programa es hecho posible por el apoyo de Lean Community TV y producido también por la Red de Apoyo Latino. El objetivo de este programa es traerles a ustedes historias de impacto, de retos, de altibajos, pero en fin, historias de progreso. Vamos a aprender cómo nuestra comunidad y muchos de nosotros que emigramos a este país pasamos por retos, pero logramos integrarnos exitosamente. Traemos lo nuestro y adoptamos lo bueno de este país y así contribuimos a la identidad americana y a esta constante redefinición de lo que es ser americanos. El día de hoy tengo como invitada especial a Lilian Romero. Ella es directora principal de programas para la agencia LEO, Lean Economic Opportunity. Ella tiene una larga trayectoria trabajando en Massachusetts para la comunidad inmigrante y para la comunidad latina. Lilian, es un placer para mí darte la bienvenida a Camino hacia la Integración. Gracias, Hugo. Antes que nada, quiero agradecerte por haberme invitado y por haberme elegido como la primera panelista de este programa. Quiero felicitarte por el inicio de un programa que creo que va a llenar un vacío en nuestra comunidad y sobre todo ahí está el apoyo de nosotros y gracias por llenar el vacío que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, Lilian, cuéntanos, ¿cómo comenzó para ti ese camino, esa travesía hacia los Estados Unidos? Empezó hace ya muchos años, fue en 1989 que yo llegué aquí. Me recuerdo todavía como que si fuera ayer, porque fue en febrero, en invierno. Vine de Guatemala, estaba nevando afuera. Fue un camino que en realidad me tomó un poco de decisión porque mi mamá se mudó para acá, para los Estados Unidos, aquí a Boston, y yo me quedé todavía en Guatemala por un año completo. Entonces tenía mi residencia y me habían dado un tiempo para quedarme allá y me vine especialmente en el último día que tenía permiso para estar en mi país. Así que tuve suerte de llegar aquí el último día que me permitían, pero fue difícil porque el miedo de llegar a una cultura donde el idioma no es el mismo de uno y ser completamente una entre tantos, entonces fue algo que creo que me mantuvo en Guatemala todavía por un año más. A pesar de que mi mamá y mi hermana ya vivían aquí, yo todavía estaba en Guatemala. Fue una decisión difícil, pero ahora miro y digo, bueno, es increíble, los años han pasado bien rápido. Así que en el último día, ¿eh? Sí, wow. El último día. Pero dinos, ¿cómo fue para ti ese choque cultural, cierto? O sea, me imagino que muchas de tus expectativas al llegar aquí las sobrepasaron el país y algunas quizá no. Cuéntanos cómo fue eso, ese choque cultural. Bueno, por supuesto, yo vine, creo que fue un viernes y por supuesto mi familia, mis tías, mis primos, que fue por la primera vez que los había visto a muchos de ellos, contentos que estaba aquí. Fue un fin de semana, estábamos todos tranquilos en casa, felices. Luego llegó el día lunes y creo que ese fue el primer día en que en realidad dije, oh, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí en un lugar tan distinto? El primer shock para mí fue el haberme encontrado sola, porque el lunes llegó, mi hermana se fue a la escuela, mi mamá se fue a trabajar y me quedé yo sola en un apartamento. Entonces creo que esa soledad fue una de las primeras cosas y creo que como me pasó a mí, nos pasa a muchos, porque venimos de lugares donde es abierto, podemos salir, conocemos, pero donde llegamos a un lugar donde no conocemos ni dónde estamos, entonces no podemos ni salir ni a la esquina porque nos da miedo, no conocemos y el temor de perderse uno. Esa fue una de los primeros shocks que yo tuve aquí cuando llegué. Claro. Bueno, ahora entremos un poquito más en detalle en lo que es la integración, ¿cierto? Diferentes componentes que permiten que una persona se integre, se acople a esta sociedad. Cuéntanos cómo fue para ti el aprendizaje del idioma y también acoger la cultura americana. Sí. Bueno, desde un principio yo sabía que tenía que estudiar. Lo primero que hice fue averiguar dónde habían clases de inglés. A pesar que sabía un poquitito de inglés, es bien distinto cuando uno lo aprende en los países de uno que ya estar aquí. Claro. El acento es totalmente distinto. Empecé a estudiar, eso fue lo primero que hice.
Empecé a estudiar en una agencia comunitaria con un programa y creo que eso me ayudó. Luego yo sabía que mi educación era lo principal. Vengo de una familia donde para mi mamá y mi papá educación era el principio de todo, y yo sabía que si no hubiese llegado aquí, yo hubiera estado ya en la universidad, pero como llegué aquí me tocó que empezar con el inglés. Pero sabía que tenía una meta y eso era llegar a la universidad. Que me iba a tomar un poco más de tiempo, sí, porque tenía que aprender el idioma, pero esa siempre fue mi meta, estudiar. Y fue en lo que me enfoqué, por lo menos al principio. Qué bueno, qué bueno. Ahora mira, hablemos un poco, sigamos hablando de estos componentes. Algo que todos nosotros los inmigrantes tenemos que venir a hacer acá también es trabajar, ¿cierto? Para ti ese desarrollo profesional, esa parte de lograr a poder avanzar socioeconómicamente, tener un trabajo, después moverte a otro, ¿cómo fue esa experiencia de tu desarrollo profesional? Yo tuve suerte porque cuando estaba estudiando en ese programa comunitario, me dijeron, bueno, hay una posición de recepcionista en una agencia que se llama Metropolitan Boston Housing en Boston, y me dijeron, pues, ¿por qué no va a esa entrevista? Tenía un terror y aún no sé ni cómo fue que yo pude contestar las preguntas, pero me contrataron. Yo era más que la segunda hispana en esa agencia y la verdad es de que entendía lo que me decían, pero tenía un temor de hablar. Así que lo único que decía eran pocas palabras, pero me forzó a aprender el inglés. Porque en las tardes, cuando ya no teníamos personas que llegaban a la agencia, yo tomaba los periódicos y parte de mi tarea de todos los días era las palabras que no las reconocía o no entendía el significado, era escribirlas y luego buscar el significado, y cuando iba de camino para casa del trabajo, estudiaba las palabras que eran nuevas para mí, de ese día. Y creo que eso fue lo que me ayudó bastante. Claro, y en ese mismo trabajo, que fue tu primer trabajo, sí. ¿Personas te apoyaron o otros latinos te apoyaron, los anglos como tal te apoyaron? ¿Fueron clave en que tú pudieras avanzar? Yo tuve suerte y lo digo porque me vi forzada a tener que hablar el inglés mucho más rápido. Porque nada más que había un hispano en esa agencia, pero casi no lo veía durante el día. O sea que no teníamos tanto contacto en español. Y por eso digo que fue un poco difícil, porque yo llegaba a casa y decía, ay Dios mío, la mitad de lo que me dijeron no lo entendí hoy. Pero fue el apoyo de las personas americanas, creo yo, y sobre todo la paciencia que tuvieron conmigo. Porque a pesar de que yo no entendía, trataban de hablarme despacio para que yo entendiera y me ayudaron en mucho. En esa agencia yo estuve ahí por 17 años. Yo prácticamente crecí, como me dicen ahí en BHP, le dicen, crecí en esa agencia. Pero no hubiera llegado hasta donde llegué si no hubiera sido por el apoyo de toda esa familia que yo dejé después de que salí de esa agencia. Y es precisamente ese empuje que tú tuviste, ¿cierto? Que quizá no estabas al 100% en el inglés en ese momento, pero sí, sin embargo, tuviste la valentía de tomar el trabajo y a lo largo del trabajo fuiste creciendo mucho. Es precisamente esos componentes que hacen que las migraciones, que los inmigrantes saquemos adelante este país. Ahora cuéntame, después de MPH, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu siguiente trabajo? ¿Cómo seguiste creciendo profesionalmente? Durante mi trabajo ahí yo seguí estudiando por la noche. Entonces, después de que mi nivel de inglés llegó a un nivel suficiente como para tomar clases, me empecé a estudiar en una universidad comunitaria. Después de ahí, porque yo sabía que no quería desperdiciar mis fondos cuando que necesitaba aprender, entonces dije, me sale más barato aprenderlo aquí, luego me transfiero para otra. Luego yo fui admitida al programa, yo siempre que estuve en Guatemala, yo quería ser pedagoga del habla. Esa era mi meta. Luego de que me gradué del Community College, apliqué para la Universidad de Emerson, para el programa ahí de terapia del habla. Me fui aceptada, pero ya estaba trabajando tiempo completo y me fue un poco difícil y también me fue difícil porque es difícil asistir a una clases durante el día cuando aún estás trabajando.
Entonces yo digo que tuve suerte porque donde yo estaba, en Metropolitan Boston Housing, me permitían ir a tomar una clase durante el día. Y yo regresaba al trabajo. Y en la noche regresaba otra vez a tomar otras clases. Y fue un poco duro, pero si no hubiera sido por los sacrificios y el esfuerzo y aquel siempre recordatorio de cuál era mi meta, creo que no hubiera llegado hasta donde he llegado hasta ahora. Claro, me imagino que no todo fue color de rosa en tu camino, ¿cierto? Y hay algo que se llama la percepción de pertenecer, ¿cierto? De sentirse bienvenido, sentirse acogido. Me imagino que a lo largo de tu camino hubo momentos en que sentiste que no pertenecías o que personas tal vez te hicieron sentir así. Cuéntanos, ¿cómo has hecho tú para sobrepasar eso? Sí. Creo que nos pasa a todos, a todos los hispanos. A unos nos pasa, creo yo, un poquito más seguido. A mí me pasó muchas veces, porque yo era la única hispana en esa agencia. Pero eso también fue lo que me hizo a mí, como darme más motivo y me dio más fuerzas para proponerme a llegar a estudiar y graduarme, porque yo dije, no, si me pasó algo así, lo tomé, en vez de ponerme triste, lo utilicé como para que me diera fuerza. Y eso fue algo que por eso digo, me ayudó, de una u otra manera me ayudó para seguir trabajando. Yo trabajaba 2 trabajos y estudiaba a tiempo completo y a pesar de eso, los sacrificios que uno hace. Pero yo creo que los sacrificios que uno hace es con aquella cosa con que uno tiene la meta, y si uno quiere llegar a algo, no importa qué obstáculos le pongan a uno en el camino. Parte de los obstáculos es eso, de que hay unas personas que cuando hablamos con acento, pues no tienen tanta paciencia con nosotros como otros, pero eso mismo es lo que nos hace a nosotros, por lo menos a mí, me dio aquello de seguir adelante. Y yo siempre decía, bueno, si no lo pronuncié correcto hoy, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Entonces, y perder el miedo, que es lo principal. Cuando no hablamos un idioma y cuando es nuestro segundo idioma, el perder el miedo es el que nos hace a nosotros luego aprender mucho más rápido. Claro. Mira, un aspecto a resaltar de la sociedad en Estados Unidos es la fortaleza de su sociedad civil, ¿cierto? Aquí hay muchas oportunidades para que las personas se integren en iglesias, en grupos de interés económico, de diferentes artes, ¿cierto? Eso es algo que en otros países quizá no lo haya tanto. Cierto. ¿Esta sociedad civil y estos grupos de interés han jugado un papel en tu vida, en lograr integrarte, y de qué manera? Como dije, en la agencia donde yo trabajé por 17 años, había siempre comités. Yo era la primera que era la voluntaria para participar en cualquier cosa que se trataba de mejorar a nuestras personas. Era algo que creo que me ayudó. Y nosotros aquí, especialmente ahora, eso fue al principio, estos son 20 y algo años, creo que ahora hay aún más oportunidades para nosotros poder incluirnos y tener voz en lo que está pasando en nuestra comunidad, ya sea, como tú dijiste, participando en nuestras iglesias, en cosas, actividades de las escuelas o programas que hay, porque antes no habían tantos programas como lo hay hoy. Entonces yo creo que hoy tenemos más oportunidades, lo que tenemos que saber es cómo aprovechar esas oportunidades que tenemos ahora nosotros. Entonces eso jugó un papel importante en la integración tuya en este país. Sí. Ajá, sí, claro. Porque yo siempre he dicho, es muy distinto cuando uno está en una reunión a que vengan y le cuenten lo que ha pasado en esa reunión. Claro. Cuando tú perteneces a grupos, sea parte de la iglesia, se discuten, a veces hay charlas de lo que está pasando en la comunidad, en el pueblo completo, en el estado completo, y es importante que uno esté informado. Y así es como uno se informa, estar involucrado. Qué bien. Suena como que a lo largo de tu travesía hasta el momento en donde vamos, fuiste haciendo conexiones con personas, con asociaciones, comités, y de cierta manera fuiste creando algún grupo de apoyo, gente que ya te sentía ser que pertenecías. Sí. Eso, tú lo has dicho, es crear uno su red de apoyo. Es cierto que uno necesita el apoyo de su familia, pero también necesita a veces el apoyo de diferentes personas que trabajan en diferentes organizaciones, ya sean personas que hablen español o personas que hablen solo el inglés. Para mí fue personas que nada más hablaban inglés, y creo que eso fue también lo que me dio a mí el poder avanzar un poco más.
cuando yo estuve en Metropolitan Boston Housing, yo tuve ya 9 diferentes posiciones ahí. Wow. Y creo que era también por eso mismo, porque yo me informaba de lo que estaba pasando. Cuando estaba en una posición tenía ya la meta, ok, ¿cuál es la próxima? Entonces, eso uno lo puede llegar a hacer con las conexiones que uno tiene. Pero la cosa es de tener uno la meta de qué es lo que uno quiere llegar a hacer. Claro, qué bien. Bueno, mira, ahora hablemos un poquito de historia, ¿cierto? Un detalle interesante es que durante los siglos XIX y XX en este país, muchos de los inmigrantes irlandeses, rusos, italianos, no eran vistos con buenos ojos, no eran aceptados como americanos, y les tomó aproximadamente 3 generaciones para ser completamente parte de la sociedad, ¿cierto? Y hoy ser reconocidos totalmente como americanos. Sí. Hoy en día para nosotros los latinos de cierta manera se nos percibe así como extraños, como que no queremos aprender inglés, como que nos queremos integrar. ¿Qué nos aconsejarías tú para que nosotros a nivel individual y grupal podamos combatir esa mala percepción, ese mito que es erróneo? Creo que lo primero, tú dijiste algo, ha pasado 30 años para que estos distintos grupos se sientan y sean vistos como parte de la cultura norteamericana. A nosotros nos está pasando, un poquito más despacio, pero sí nos está pasando. Creo que la base principal es involucrarnos. Tenemos que ser parte de lo que está pasando en nuestra comunidad. El involucrarse uno creo que es lo fundamental. Estos grupos, creo que cuando llegaron hace 30 años, pues las cosas eran un poquito más distintas. Era como más fácil para ellos mezclarse. Para nosotros los hispanos, creo que es más fácil identificar quién es un hispano a quién es un irlandés o un ruso. Entonces creo que eso a nosotros ha sido un obstáculo, desafortunadamente, pero creo que lo podemos sobrepasar y ya lo estamos sobrepasando, porque el involucrarnos en aportar a la sociedad en la que estamos, en la que pertenece, es lo principal, y no importa si hablamos o no hablamos el inglés, porque hay medios en los que aquí podemos participar en nuestro propio idioma, y eso es lo que creo que nosotros los hispanos necesitamos hacer un poco más, aportar. Cuando hay encuestas, asegurarnos de que las llenamos, dejándoles saber qué es lo que nosotros necesitamos, y no es necesario que tengamos o no tengamos documentos, porque una persona que tiene documentos a otra que no tiene las mismas necesidades. Sí. Entonces, para mí, eso creo que es fundamental. Y creo que también a veces hay la gente dice un sentido de complacencia en que los latinos de pronto llegamos a una parte en que podemos vivir perfectamente en español, y entonces de pronto el idioma inglés, el aprendizaje del mismo no sea tan necesario, y el quedarnos dentro de nuestro nicho, dentro de nuestro grupito y no salir más allá, de pronto a veces pues se nos hace más fácil, de pronto que a otros grupos inmigrantes a lo largo de la historia, inclusive hoy en día, no encuentras esas comunidades. Sí. Pero ¿qué crees sobre ese sentido de complacencia? ¿Nos toca salirnos un poquito más de donde estamos, mezclarnos más, integrarnos más en ese sentido? Sí, creo que eso es lo que nos hace falta. Sé que uno, como tú dices, se siente confortable con personas que hablan nuestro idioma. A veces somos grupos específicos, pero creo que es importante entre nosotros mismos tener aquello de compartir aún entre nosotros mismos un poco más. Y creo que cuando empecemos a hacer eso, también vamos a tener como más integración al grupo americano. Eso creo que empieza allí. Integrarnos entre nosotros mismos. No somos los latinos, y esa palabra es principal, latinos. Sí. Somos de distintos países, pero tenemos el lenguaje que nos une, y creo que esa es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Somos un grupo ya mucho mayor, y tenemos voz. Y bueno, yo creo que también aquí estamos en Lynn. En Lynn yo siento que es una de las ciudades donde en los últimos 2 años, y no te puedo hablar de más de 2 años porque apenas si tengo 1 año aquí trabajando en Lynn, pero te puedo decir de que en el último año yo he visto que hay tantas agencias tratando de incluirnos. En el propósito de yo estar aquí es exactamente eso. Claro. A cómo incluirnos a nosotros los hispanos, ya sea que nos incluyamos porque ya hablamos inglés,
porque esa es otra cosa. Tenemos un grupo ya de hispanos que como yo no soy la única. Estamos trabajando en esa área, claro, donde nos mezclamos de una a otra, lenguaje, podemos cambiar de uno a otro muy fácilmente. Claro. Creo que con el tiempo vamos a ser vistos como los otros grupos. Bueno, eso esperamos. Bueno, mira, según datos del Migration Policy Institute, hay aproximadamente 41 millones de inmigrantes en este país, de diversas naciones, y aproximadamente una tercera parte de estos son indocumentados. ¿Qué nos dirías tú sobre esa experiencia de pronto de estar indocumentado? Muchas veces hablabas hace un rato sobre el miedo, ¿cierto? Sobrepasar ese miedo. Cuando es más difícil la integración, de pronto teniendo ese estatus indocumentado, o qué cosas se pueden hacer de pronto para lograr la integración. Yo creo que el miedo es porque no tienen documentos, pero creo que parte también es porque nosotros tenemos que hacer un poquito más de educación para eliminar ese miedo. El hecho que estamos aquí en este país nos dan derechos a nosotros, y un derecho principal que nuestra comunidad a veces se le olvida es el derecho a quedarse callados si algo les pasa. Entonces eso creo que es lo que tenemos que hacer, un poquito más de educación, a dejarles saber a la comunidad que está aquí, todos aportamos, tengamos o no tengamos documentos. Las personas indocumentadas pueden aportar aún más si en el futuro hubieran las leyes que cambiaran para poder dejarles aportar un poquito más. Aportando quiere decir aportando no solo en poder educarse, porque entonces si se les da un estado legal pueden educarse, pueden participar a las universidades, a las escuelas, tomar clases quizá un poquito más baratas de lo que son ahorita, porque ir a la universidad ahorita tendrías que pagar, si estás undocumentado tienes que pagar como que si fueras un estudiante internacional. A veces es el doble de lo que paga alguien que es americano o está aquí en el estado de Massachusetts, claro, por ejemplo. Pero yo siento que la comunidad indocumentada aporta y puede aportar aún más. Uno de esos ejemplos es en la seguridad. Si tuvieran el derecho a poder tener licencias, esas personas tomarían clases para poder manejar. Venimos a veces de países, y no estoy hablando de solo nosotros los latinos, en sí todos los inmigrantes, venimos de países donde las leyes para conducir quizás sean distintas en nuestros países. Claro. Pero si no los educamos a cuáles son las leyes aquí, ¿cómo van a hacer ellos para seguir esas leyes? Y si no les damos derecho para que puedan luego tomar el examen y tener la licencia, ¿cómo ellos pueden aprender cuáles son las leyes que se necesitan aquí? Qué bien. Bueno, ahora hagamos una conexión un poco entre lo que ha sido tu travesía, tu experiencia, la fortaleza de la sociedad civil y ahora en tu trabajo en Lean Economic Opportunity. Cuéntanos un poco de lo que haces allí, de lo que ofrece LEO y de qué programas la comunidad latina, de la comunidad inmigrante se puede beneficiar. Sí. Bueno, LEO es la agencia, es Lean Economic Opportunity. Tenemos 50 años de estar aquí en esta ciudad. Es la agencia comunitaria para la ciudad de Lean. Tenemos otras ciudades que servimos, pero el 90% de nuestros clientes vienen de aquí directamente de Lean. Nosotros tenemos varios programas. Uno de ellos es el de Head Start. Head Start es un programa que fue diseñado para los niños que son pobres, que cuando vayan a kindergarten estén al mismo nivel que cualquier otro niño. En nuestra agencia nosotros vemos a niños con muchas limitaciones. El Head Start es diseñado para niños que tienen limitaciones o que están un poquito atrasados con el habla o por muchas otras cosas. Entonces nosotros trabajamos duros para asegurarnos de que lleguen al mismo nivel. Eso es uno de los programas que nosotros tenemos. Es importante que las personas vayan y pongan su nombre en la lista de espera, porque desafortunadamente hay una lista de espera, y poner el nombre de ese niño a esa lista de espera. Luego el otro programa que utilizamos durante la temporada de invierno es la de calefacción. Es uno de los programas donde desafortunadamente los hispanos casi no participan, es muy poco. Y parte, como decía anteriormente, es ese miedo de venir. El miedo de venir porque creen que no cualifican para los programas que nosotros tenemos. Los programas de nosotros sí son programas federales, pero aún una persona, una familia, que sean los padres, digamos, indocumentados y los hijos nacidos aquí, pueden participar. Los padres no pueden recibir los beneficios, pero los hijos sí.
Entonces no se les podría dar la misma cantidad que a una familia que sea totalmente nacida aquí en este país. Y esa es una de las cosas donde creo que falta educación, no solo en la comunidad hispana, pero también en la comunidad norteamericana, porque creen que cualquier persona hispana que va puede cualificar, cuando que no. Hay leyes que tenemos que seguir. Claro. Entonces esa es una de ellas. Luego la otra es el programa de insulación. Es un programa donde ayudamos a muchas personas ancianas a asegurarnos de que si su apartamento o su casa no tiene suficiente insulación, nosotros hacemos una auditoría, y si necesita que se le ponga insulación, pues se le pone insulación. Si la máquina de calefacción no funciona como debe ser, se les puede ayudar también. Y estos programas, estos programas no son solo para dueños de casa, son para inquilinos también. Eso es importante, eso es importante. Así que bueno, tenemos el Head Start, tenemos la insulación, tenemos todo el Field Assistance. Las personas pueden ir, y en el programa van a estar los datos sobre cómo contactarse con Leo, la cuenta de Facebook y el teléfono, para que llamen y aprovechen de estos programas. Exacto. Bueno, Lilian, ya para terminar, ¿qué nos dirías, en fin, para que sigamos, para que nos motivemos con estas historias de impacto, de progreso, para seguir integrándonos? Bueno, como digo, en LEO nosotros somos la agencia comunitaria. Tenemos otro, un proyecto que hemos empezado ya más de hace un año, y ese es el proyecto de Impacto Lean, le llamamos, Impact Lean en inglés, y es muy importante. Estábamos hablando de cómo podemos nosotros como comunidad hispana aportar, es participar. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Parte de lo que estamos haciendo y por lo que yo vine a trabajar aquí en Lean es para poder traer a la gente de la comunidad que nos venga y nos diga y participen. Entonces nosotros tenemos un grupo que le llamamos Community Engagement. Tenemos son dos grupos. Un grupo que es en inglés, pero también he establecido un grupo solo en español. Así que le hago a las personas que nos están viendo, los invito a que vengan, que me llamen si les gustaría participar, no importa quiénes sean, no importa si tienen o no tienen documentos, pero vengan y participen, inclúyanse en esos esfuerzos, porque son más de 25 agencias no lucrativas. También la ciudad, nosotros Leo y de Leo somos una de las agencias que estamos dirigiendo este esfuerzo en conjunto con la Lynn Housing Authority. Entonces, pero es una de las oportunidades que tiene ahorita. Bueno, pues exhortamos a las personas a que hagan parte de este Impact Lean. Y Lilian, te agradezco mucho, te felicito y te agradezco por el trabajo que haces, por acompañarnos en este programa Apertura. Esperamos que las personas de nuevo, con lo que han escuchado de tu historia, se motiven. Esperamos también que interactúen con nosotros por nuestra cuenta de Twitter, que debe estar acá en la pantalla, o por nuestra cuenta de Facebook, para que aprendan más, vayan allá y aprendan más de lo que es esta travesía, esta integración. Y les esperamos ya en la próxima semana con su programa Camino hacia la Integración. Muchas gracias.